Taré, padre de Abraham, pero de Abraham y de Nacor, y dicen que los padres de Abraham servían a dioses extraños. Ahora fíjate, cuando nosotros vemos el trasfondo de Abraham, y esto es lo interesante que quiero resaltar en esta parte del estudio, estamos viendo el estado del hombre al principio de esta dispensación. Y cuando vamos al estado del hombre, al principio de esta dispensación, hermanos, tenemos que mirar a Abraham, porque Abraham fue el hombre llamado, ¿okay?, para comenzar esta dispensación. Vemos que él viene de un lugar que era un lugar prominente, Ur. Y Ur era el lugar de donde, pues, una de las ciudades más importantes del Imperio Babilónico. Y vemos la relación, el tipo de ley. Vemos que con el segundo rey de Babilonia se crea un código parecido al código de Hammurabi. Un sistema de leyes que habían en esos lugares. Dice que servían a dioses extraños. Era un lugar prominente, era una potencia, el lugar de donde venía el padre de Abraham. Pero fíjate qué es lo que pasa, que era un lugar que había caído en miseria, en pobreza, al punto que se fueron a otro lugar llamado Aram. Visualízate ahora tú, mi querido hermano, en una gran ciudad. Si estás allá en México, de repente Ciudad de México, o si estás en Canadá, en la ciudad de Toronto, ¿okay?, ciudades con mucha población, con mucha influencia de muchos diferentes lugares, diferentes creencias, que es un lugar grande, un lugar importante, imponente, ¿okay?, donde habían sistemas de leyes ya para ese momento, cuando Abraham es llamado, ¿okay? Y había idolatría, había paganismo, había una religión en el Imperio Babilónico que servían, ¿verdad? Hablamos de la religión de Babilonia. Okay, tenían un nombre para el sol que lo llamaban el dios tal, y para todo tenían un nombre, un dios. Ahora, y dentro de esa populacha de gente que ahí se mueven a este lugar de Aram, por el hambre que había de la situación difícil que hubo en Ur, se fueron a Aram, okay, pero ahí está Abraham, dentro de aquella mundanalidad, dentro de aquello. Ahora, hazte tú en esa posición, con 75 años de edad, y Dios te va a decir a ti, hey, vete de aquí. Oye, y espérate, ¿a dónde me voy a ir? Vete a donde te voy a señalar. Vete a donde te voy a señalar. Y fíjate que la Biblia dice que Abraham hizo, ¿ok? Abraham hizo como Dios le mandó. Abraham agarró sus cosas y se fue. Tú quizás dirás, amigo o hermano que me estás escuchando, sí, pero es que Abraham era el padre de la fe. Y mira, Abraham no creció en un hogar, por llamarlo cristiano. Él no creció bajo influencias de una familia que servía a Dios. Era una familia, era un hogar que servían a otros dioses, dice la palabra de Dios. Lo vimos en Josué 24:2. Los padres de Abraham servían a otros dioses, no servían a Dios. Eran paganos, eran idólatras. Pero fíjate que Dios llama a ese hombre. Muchas veces dentro del cristianismo, muchos hermanos se sienten en una desventaja al decir que están batallando con problemas porque ellos no crecieron en un hogar cristiano. Pero es que te voy a decir algo, el padre de la fe fue llamado de un hogar pagano. Así que tú, mi querido amigo, mi querido hermano que escuchas hoy este mensaje, quiero decirte algo. No hay excusas. Dios llamó a Abraham a los 75 años de edad de un lugar totalmente ajeno a lo que era el lugar de Dios, sin una certeza hacia dónde iba. Pero fíjate algo, con una promesa.
una promesa. ¿Ves? Con una promesa. Que lo haría una nación, que lo bendecería y que las naciones, las familias de la tierra serían benditos por él. Entonces, estamos viendo el principio de la dispensación de la promesa. Estamos viendo, hermanos, a un Abraham, a un hombre saliendo del mundo, no de un hogar cristiano, saliendo del mundo. Dios lo sacó del mundo. ¿Ves? Y le dijo, por fe, sígueme. Si va, Hebreos 11 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y eso fue lo que Abraham tuvo. Una fe, ¿verdad? Que era una certeza en algo que esperaba por promesa de Dios, pero era una convicción en algo que no podía ver. Venía de un lugar extremadamente pagano, un lugar poderoso, un lugar de gran influencia. Pero Dios le dijo, deja todo esto. Deja tu parentela, deja tu tierra y tú vas a ir al lugar que yo te voy a señalar. Y no lo mandó precisamente a un lugar a que se vaya a relajar a los 75 años de edad, a poner el retiro. Ahora es que, hermanos, comenzaba la verdadera historia de la vida de Abraham, la que todos nosotros conocemos, la que quedó plasmada en la Biblia. A los 75 años después de abandonar aquel lugar. Ay, hermanos, ¿cuántos cristianos están cómodos en un pequeño rinconcito por ahí y han creído que son la cuarta parte de la Trinidad aquí en la tierra? Entonces, vemos, hermanos, el estado del hombre al principio. En Génesis 2:3 vemos las promesas que Dios le hace a Abraham. Génesis 12 dice 2:3. Vamos a leerlos el versículo 1 para agarrar el contexto. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermano, a este hombre de 75 años de edad proveniente de una familia pagana, el padre de la fe, el primer patriarca de la nación de Israel. Estamos, hermanos, viendo una serie llamada dispensaciones. Estamos viendo la dispensación de la promesa. Y aquí está la promesa que Dios le hace a este hombre salido del mundo. ¿Ok? Lo hará una nación, lo bendecirá y maldecirá a que maldijeren a él. Y todas las familias de la tierra serán benditas en él. Porque Dios tenía un plan para ese hombre. Dios tenía un plan para Abraham. Y te voy a decir algo, mi querido hermano, mi querido amigo. Dios tiene un plan para tu vida también. Sé fiel a Dios. Cree en la promesa de Dios. Quizás Dios no te hará a ti un Israel, pero ciertamente Dios salva para bendición. Nosotros los cristianos para servir al Dios creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Haré de ti una gran nación. Te bendeciré y bendeciré a aquellos que te bendijeren de paso. Por eso, hermano, por eso el pueblo cristiano debe bendecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hay una promesa que desciende de Abraham, Isaac, Jacob, y después a las 12 tribus de Israel y al pueblo que desciende de ahí. Bendeciré a aquellos que te bendijeren, a los que maldijeren, maldeciré, dice la palabra de Dios. Y en Abraham, todas las familias de la tierra serán bendecidas, porque ahí estaba, de una vez Dios tenía ese plan
para que el Salvador viniese a través de esa simiente, de la línea de Abraham, del pueblo judío. ¿Ok? Entonces, fíjate que qué pasa. Hizo Abraham lo que Dios le había dicho que hiciera. Si vemos en Hebreos 11:8, que dice la palabra de Dios, Hebreos 11:8, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y eso es interesante, hermano, salió sin saber a dónde iba. ¿Cuántos de nosotros estamos, no, y para dónde voy a ir? Y tal, y cuál. Pero es que si el llamado es de Dios, tienes que hacerlo. Tienes que seguir lo que Dios, ¿okay?, te esté pidiendo que hagas. Si vamos nuevamente a Génesis, el capítulo 13, leemos los versículos del 14 al 17, dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira desde el lugar donde está hacia el norte, el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a lo ancho, porque a ti la daré. Promesas de Dios para Abraham. Okay. Si vamos un poquito más adelante, en Génesis 15, en el versículo 18, leemos: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. ¿Qué dice? Jehová hizo un pacto con Abraham. ¿Sabes qué, hermano? Dios simplemente hizo una promesa incondicional y le dijo a Abraham: esto es y será, punto. Y así Dios lo cumple. ¿Okay? Dios le hizo promesas a Abraham. Ahora, estamos hablando de Abraham al principio de esta dispensación. Vemos de dónde viene la condición de Abraham, viniendo de un lugar tan pagano, de tan alto reconocimiento, de esta magnitud. ¿Okay? Y Abraham lo deja y sigue el llamado de Dios y va para allá. Vamos a leer algunos versículos vamos a pasar por estos versículos rápidamente para cerrar esta primera parte, ¿okay?, de el estudio. ¿Okay? El hombre al principio de esta dispensación. Tito dice, Tito 1, versículo 2. ¿Ok? Y la pregunta que nos vamos a hacer ahorita es esta: Dios siempre cumple sus promesas. ¿Por qué? ¿Okay? ¿Por qué Dios siempre cumple sus promesas? Estamos viendo, Dios promete a Abraham, ¿okay?, y Dios promete al hombre. Dios y sus promesas. Tito 1 dice: en la gran esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Hebreos 6:18. Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, en las cuales es imposible que Dios mienta. Dios cumple sus promesas, hermano, porque es imposible que Él mienta. Si vamos a Hebreos 11, ahí mismo, versículo 11, dice la Biblia: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, ¿okay?, aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Dios cumple sus promesas, hermanos, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Vamos a Romanos 4:21. El libro de Romanos. Tengo varios versículos que quiero ver aquí respecto a la